Hola, me llamo Lucía y tengo 22 años. Nací y crecí en Úbeda, en Jaén, en un barrio de casas bajas con balcones de forja y portones descascarillados, donde en verano huele a pan recién hecho y a azahar que se queda pegado a la piel como un perfume antiguo. Las calles son estrechas y de piedra gastada. Las vecinas tienden sábanas que flamean como velas de barcos inmóviles, y el aire a mediodía vibra con el zumbido de las cigarras. Desde pequeña aprendí a orientarme por olores y sonidos, el golpeteo del horno de la panadería de Don Ernesto, la campana de la Sacra Capilla del Salvador, la risa de los niños persiguiendo un balón hasta la Plaza Vázquez de Molina. Por fuera mi vida parecía tranquila, pero dentro siempre guardé un hueco sin nombre, un silencio que no se curaba con caricias. Mi madre se llamaba Sofía y se fue cuando yo tenía 5 años. Decían que soñaba con luces grandes, con música, con carreteras que no tuvieran fin. Mi padre, Alejandro, alto, moreno, con manos de albañil que olían a cal y a madera húmeda, se quedó a cargo de todo. A ratos se rompía, y entonces la abuela Pilar, vendedora de empanadillas en el mercado, nos sentaba a ambos frente a un plato de puchero y dictaba el compás del día. Alejandro me hacía trenzas torpes, me llevaba de su mano por las cuestas y, a su manera, me enseñó a resistir. Yo crecí con los ojos oscuros de Sofía y el carácter sereno de él, una mezcla que a veces me asustaba cuando me veía de pasada, reflejada en un escaparate. En la adolescencia empecé a trabajar los veranos en una tiendecita de recuerdos cerca del Hospital de Santiago. Doña Teresa, la dueña, colgaba collares de cordón rojo sobre blusas de lino y su marido tallaba ángeles en madera de olivo con paciencia de relojero. Allí, entre abanicos pintados a mano y fotografías antiguas, escuché cientos de historias ajenas mientras la mía seguía escondida en alguna parte que olía a polvo y a tinta. Yo solía bromear con que mi destino estaba escrito en alguna esquina de Úbeda, aunque en realidad presentía que estaba guardado más cerca, quizá en casa. Tenía 22 años, un armario de vestidos claros y alpargatas con cintas, pulseras finas de hilo que tintineaban cuando movía la muñeca y un modo de andar que me enseñó la abuela, recta, sin miedo. Pero todo lo que era mío, o creía que lo era, empezó a cambiar la tarde en que vi sobre la mesa de mi padre una libreta con un pequeño cierre color cobre. Fue solo un destello, un brillo leve, y sin embargo fue como si la luz de todo el salón se hubiese contraído allí, en aquel lomo agrietado. No le di importancia en voz alta, por dentro, la palabra verdad me rozó la garganta. Hasta ese momento, la historia que me contaban era simple, Sofía se marchó, Alejandro resistió, yo aprendí a querer a quienes se quedaron. Pero en Úbeda aprendemos pronto que lo simple cuesta, y que a veces lo sencillo es apenas un velo bien colocado. Aquella noche, mientras la abuela Pilar hilaba recuerdos en voz baja y mi padre se quitaba el polvo del día con agua fría, intuí que mi historia, la de verdad, no estaba escrita en piedra ni en las plazas, sino en un cuaderno al alcance de mi mano. Y supe, con ese escalofrío dulce que da el peligro cuando todavía es promesa, que tarde o temprano lo abriría. Desde entonces empecé a notar las costuras del relato familiar. Úbeda seguía siendo la misma, el olor a tomillo en los portales, las señoras sentadas a la sombra con abanicos que parecían alas pequeñas, los turistas buscando sombras para el mediodía. Yo abría la tienda a primera hora y colocaba sobre el mostrador cerámicas azules, mantones con flecos largos y marcapáginas de cuero que olían a viaje. Doña Teresa me confiaba la caja y los pedidos, y yo, entre ventas, me imaginaba otras vidas con la misma facilidad con la que me anudaba un pañuelo al cuello. A veces, por puro capricho, me vestía con un vestido de algodón blanco que me caía hasta las rodillas, y unas sandalias de tiras, no para que me miraran, sino porque me gustaba reconocerme en los escaparates, ligera y precisa como una nota bien dada. Ese leve juego con mi reflejo tenía más de afirmación que de coquetería. Necesitaba recordar que mi cuerpo me pertenecía, que la piel era una casa que una aprende a habitar. Cuando cerraba, subía por la calle Real a paso lento, escuchando cómo crujía la tarde en los balcones. En casa, Alejandro solía llegar cansado, la camiseta manchada de yeso, y la abuela Pilar dejaba el delantal colgado en la silla para servirnos un guiso que sabía a paciencia. Y allí, sobre la mesa, casi siempre ordenada por mí, aguardaba la libreta, como si respirara despacio. No era una agenda cualquiera, tenía esquinas golpeadas, un cierre ligero,
y un silencio a su alrededor que no pertenecía a los objetos. Le pregunté a mi padre 2 veces por ella, como quien no quiere molestar. Él sonrió con ese gesto que le vacía un hoyuelo en la mejilla y dijo que eran cuentas. No insistí, pero el brillo del cobre se me quedó clavado detrás de los párpados. Empecé a comprender que el tema no era Sofía ni siquiera su ausencia, sino una forma de vacío más antigua que yo, un hueco guardado con cuidado para que no se notara. Y cuanto más natural parecía todo, más sentía la tensión de esa hebra. Algo iba a tirar de ella, y cuando tirara, quizás se vendría abajo el bordado entero. La víspera del cambio fue un día vulgar. El cielo amaneció limpio, con ese azul que promete calor sin estridencias. La tienda olía a madera pulida y a colonia de lavanda. Yo llevaba una falda de lino color piedra, una blusa ceñida en la cintura con botones de nácar, y unas alpargatas con cuña que me hacían sentir más alta y dueña de mis pasos. Una pulsera de plata fina tintineaba en mi muñeca cada vez que envolvía una jarrita de cerámica. Me gustaba ese sonido discreto, casi íntimo. Por la tarde pasó a verme Celia, mi amiga de siempre, cabello oscuro, labios rojos, gafas de pasta y un vestido verde con lunares diminutos que le sentaba como una broma feliz. Me llevó una horchata y hablamos sin prisa de cosas que importan a esa edad y de otras que parecen no importar y luego resultan ser la clave. Cuando cerré, Celia me acompañó hasta la esquina, me miró como si supiera de más y me dijo que andaba rara, como quien aguarda una noticia. Yo me encogí de hombros y ella, teatral, me hizo prometer que, si me enamoraba, sería la primera en saberlo. Reímos. No le conté lo de la libreta. No podía, nombrarla era darle poder. Subí a casa con el paso medido, sin querer admitir que iba más deprisa de lo normal. A esa hora, la luz en el salón era baja y dorada, y el mantel, recién lavado, olía a jabón. La abuela tarareaba una copla antigua mientras cortaba pan, y mi padre aún no había llegado. La libreta, en cambio, estaba allí. El cierre de cobre brillaba con descaro, y por primera vez me pareció una invitación. No me acerqué. Puse la mesa, me lavé las manos, recogí el cabello con una goma, me pinté los labios de un rojo discreto. Hice todo lo debido. Luego me quedé de pie, frente a la mesa, a la distancia justa para no tocar. Fue entonces cuando comprendí que la pregunta no era si abrirla, sino cuándo soportaría el peso de lo que callaba. Y aunque no lo supe ese día, la respuesta estaba más cerca que nunca, rozándome la muñeca con el frío de un metal leve. Hablar de aquel día es hablar del principio real, no de la versión pulcra que repetíamos por costumbre. El acontecimiento no empezó cuando la libreta se abrió, sino cuando comprendí que todo a mi alrededor empujaba hacia ese gesto, igual que la pendiente de Úbeda empuja los pasos hacia la plaza. El tema, aunque yo no lo supiera entonces, era la identidad, qué nombre te sostiene, qué historia eliges como techo, qué verdad puede convivir con el amor sin derrumbar la casa. No hubo presagios espectaculares, solo señales tenaces. Mi padre empezó a llegar más tarde, más cansado. La abuela Pilar guardaba silencio cuando alguien nombraba a Sofía, como si el aire pudiese romperse con una sílaba. Yo aprendí a reconocer la manera en que la luz del atardecer se posaba sobre el cierre de cobre, un brillo pequeño que parecía llamarme por mi nombre. La ciudad, con su rutina de aceite y pan, fue el telón perfecto para la tensión. Por la mañana, la tiendecita junto al Hospital de Santiago abría sus persianas con un chirrido que yo ya sentía como música. Doña Teresa me daba encargos sencillos y yo los cumplía con una precisión que más bien era un modo de no pensar. Celia, mi amiga de siempre, pasó varios días seguidos para sacarme a pasear después del trabajo, y yo me excusaba con tareas inventadas. Decía que debía hacer recados, que la abuela me esperaba, que Alejandro necesitaba ayuda con unas cuentas. La verdad era otra, me atraía la idea de quedarme cerca de la libreta, como si su presencia tuviera la gravedad de un pequeño planeta doméstico. En casa, los silencios se volvieron menos cómodos. Ya no era el mutismo cansado de fin de jornada, sino un silencio con bordes. Cuando mi padre hablaba, elegía palabras que no dejaban rastro. Cuando la abuela canturreaba, las letras se le atascaban justo antes de pronunciar el nombre de Sofía. Yo recorría con la mirada los mismos objetos de siempre, la fruta en la fuente, el mantel de cuadros,
La radio vieja, con la sensación extraña de que eran actores que sabían un parlamento que a mí me ocultaban. Me repetía que tal vez todo era imaginación, que el cobre brilla para todos igual. Pero la idea insistía, hay documentos que sostienen vidas como vigas, y si una viga está mal, la casa cruje. Aceptar eso fue el verdadero inicio del acontecimiento. No era aún el acto de abrir, era el momento en que admitir la necesidad de abrir se volvió mi única forma de seguir siendo yo. La víspera empezó con una promesa que no hice en voz alta. Amaneció tibio, el cielo del color de la cal recién encalada y un olor a pan tostado que subía por la cuesta como una canción vieja. Me puse un vestido de lino crudo, ceñido con un cinturón fino de hebilla redonda, y unas alpargatas de cintas que trepaban por mis tobillos como enredaderas. En las orejas, pendientes diminutos de plata, en la nuca, un moño sujeto con una horquilla negra. Ese detalle mínimo sería, horas después, el puente entre mi curiosidad y la verdad. La tienda abrió con su quejido de siempre. Doña Teresa me pidió que ordenara abanicos y cuidara un encargo de cerámica para una boda en Baeza. Las manos se me movían solas, pero la cabeza estaba en casa, en el brillo de cobre de la libreta. Celia apareció con su paso decidido, falda azul marino, camisa anudada en la cintura y labios del color de una granada abierta. Me puso una mano en el hombro y dijo que últimamente yo parecía un reloj que adelanta. Me reí para quitar hierro, aunque por dentro sentí que me habían descubierto la prisa. A mediodía, el calor dejó a Úbeda en un sopor de cortinas echadas. Salí un momento a por aceite para la abuela y escuché, sin querer, a dos vecinas hablar de un incendio antiguo en la calle Nueva, de cuando yo era pequeña. Nombraron apellidos que mi memoria rozó sin atrapar. Fue como un pellizco. Volví a la tienda con esa brasa en el bolsillo invisible donde guardo lo que me asusta. Por la tarde, el viento se levantó lo justo para despeinar balcones y refrescar la piedra. Cerré la persiana con cuidado, conté el dinero de la caja, guardé el cuaderno de pedidos. En el bolso, junto a las llaves, la horquilla hizo un sonido casi coqueto. Subí a casa con la sensación de estar acercándome a un borde que había estado siempre ahí. En el portal me crucé con don Ernesto, que olía a harina y paciencia, y me deseó una buena noche. Yo pensé que, si todo salía mal, esa bendición diaria sería lo único que me sostendría. La abuela Pilar estaba en la cocina con un vestido de flores pequeñas y un delantal blanco. El vapor del puchero me besó la cara como una caricia. Alejandro aún no había llegado. En la mesa del salón, la libreta descansaba como una bestia dormida. Puse los platos, abrí las ventanas para dejar entrar el rumor de la plaza, me lavé las manos y me coloqué un pañuelo fino alrededor del cuello. Nunca me había sentido tan consciente de mi propia piel, de la electricidad suave que deja el día cuando se va. Me quedé sola unos minutos. Acerqué la yema de los dedos al cierre y noté el frío del metal. Saqué la horquilla de la nuca y mi cabello cayó sobre los hombros con un susurro. Respiré hondo. No era aún el momento de cruzar la línea, pero la línea ya me había elegido. Y supe que, cuando anocheciera del todo, mis manos recordarían el camino. La noche se sentó en la casa como un gato sigiloso. La abuela Pilar se quedó dormida con la novela en el regazo, un mechón blanco escapado del moño, y yo apagué la radio para escuchar la respiración del salón. Llevaba el vestido de lino crudo del mediodía y, al moverme, el tejido rozó mis muslos con un frescor que me devolvió el valor. Me solté el pañuelo del cuello, la piel, tibia, agradeció el aire. Mis alpargatas quedaron ordenadas junto a la alfombra, como dos barcas discretas a punto de zarpar. Deslicé la horquilla entre los dedos. Era ligera, negra, inocente en apariencia, mi pequeña llave. Toqué el cierre de cobre y sentí un frío limpio, casi medicinal. Introduje la horquilla con cuidado, respirando hondo para acallar el temblor de mis manos. Hubo un chasquido tan breve como un suspiro y la libreta cedió, no con rencor, sino con algo parecido a un alivio. El olor me golpeó primero, papel antiguo, tinta que había aprendido a ser silencio, un rastro tenue de humo, quizá de alguna chimenea invernal. Pasé la palma por la primera página, como si pidiera permiso, y me puse a leer. Las hojas iniciales eran contables, listas de materiales, domicilios, pagos pequeños, notas sobre marcos y pintura.
Detrás de esa fachada ordenada, la letra de Alejandro se volvió más apretada, nerviosa, como si el pulso tuviera prisa por llegar a un lugar donde ya dolía. Lucía es mi verdad y mi miedo, leí. Si abro la boca sin tener a mano los nombres que no me pertenecen, la perderé. Pero si no la abro, la pierdo igual. Tragué saliva. Seguí. En la calle Nueva ardió un patio y alguien puso cerrojos a la memoria. No diré apellidos. Diré solo esto: cuando las paredes soplaban brasas, encontré a una niña con los ojos negros de las aceitunas, envuelta en una manta. La saqué, corrí, pedí ayuda. Sofía ya no estaba. Luego vino la parte torpe de los hombres que se creen salvadores: mover papeles, borrar rastro, convencerme de que proteger también es callar. Me llevé la mano al pecho. El lino crujió sobre la clavícula, y por un segundo sentí mi corazón como un pájaro que no acepta jaulas. Había más. Si algún día lees esto, Lucía, sabrás que no soy tu padre de sangre, pero lo soy por elección, por las mañanas y por las noches, por cada paso que dimos juntos por Úbeda. Temo la verdad por ti, no por mí. Temo el peso que no te corresponde. Una gota me cayó en la muñeca. Tardé un instante en entender que era mía. Entre las páginas, dormían un recibo viejo con una fecha que ya no importaba, una fotografía desvaída de un patio con macetas y, al dorso, un número escrito a lápiz. Un último párrafo parecía escrito más tarde, con una tinta distinta, quizá bajo otra luz: quien sostiene la puerta merece ser nombrado, pero no por mí. Hay una mujer en el barrio de San Lorenzo que recuerda. Hay un hombre que sabe. No los busqué por cobarde. Si tú los buscas, no vayas sola. Me quedé mirando la foto como si pudiese revelar por sí sola todo lo no dicho. En el borde de la imagen se veía una sombra alargada, tal vez de una bugambilla rendida al sol. En el silencio, el reloj de pared dio una sola vez, seco, y la casa volvió a respirar. Cerré la libreta sin presionarla, como se cierra un párpado a un sueño demasiado claro. Volví a colocar el cierre, suave, la horquilla, cómplice, regresó a mi cabello. Me levanté con cuidado y di 2 pasos hacia la ventana. Afuera, la plaza parecía un teatro después de la función: sillas recogidas, un murmullo que no se decide a morir. Entonces la cerradura de la puerta giró. El metal sonó distinto esa noche, más hondo, como si también él supiera. Alejandro entró con una bolsa de herramientas, la camiseta pegada a la piel y las manos aún manchadas de calorías. Nuestros ojos se encontraron a media luz. Supe que lo había leído todo reflejado en mi cara, porque sus hombros se hundieron apenas, lo justo para que el mundo cambiara de lugar. No hizo preguntas. Tampoco yo. Nos quedamos quietos, con la libreta entre nosotros como un animal que respira, y la primera palabra tardó lo suficiente como para convertir el aire del salón en un filo. No sé quién habló primero, pero la palabra cayó entre nosotros como una llave en un aljibe. Me acerqué despacio, el lino rozándome las rodillas, y apoyé la palma en la mesa. Alejandro dejó la bolsa de herramientas junto a la alfombra y se quitó la camiseta con un gesto torpe. No por pudor sino por cansancio. Debajo llevaba una camiseta interior pegada a la piel, marcada por la jornada. Supe que entendía: la libreta ya no era un secreto, sino un puente sin retorno. La he leído, dije al fin, con la voz que se usa para nombrar una fiebre. Toda. Él asintió, la mirada hundida. Se sentó en la silla de Enea, las manos enlazadas, los nudillos blancos como calorías. Tenía miedo, dijo. De decirlo mal. De ponerte peso. De ponerle apellidos al fuego. ¿Soy la niña de la calle Nueva? Pregunté, y fue como arrancarme una espina en silencio. Eres la niña a la que elegí cada mañana, respondió. La de la calle Nueva también. La abuela Pilar respiró hondo en el sofá, como si en sueños se negara a oírnos. Yo me quedé de pie, con las alpargatas alineadas, la horquilla caliente en la nuca. Hay un número, una fotografía, seguí. Hablas de una mujer en San Lorenzo. Hablas de un hombre. Existen, dijo. Les debo una verdad y les debo un silencio. Nunca supe equilibrarlos. Fui cobarde. No hubo reproche en mi lengua, solo una sed vieja.
Me senté frente a él, crucé las piernas despacio para no romper la calma y apoyé los codos en la mesa, con el cuidado de quien acomoda un mapa. Mañana, dije, iré a San Lorenzo. No iré sola. Vendrás conmigo. Iré, respondió sin dudar. Pero hay algo que debes saber antes de tocar esa puerta. Guardó silencio un latido, 2, 3. Afuera, la plaza dejó caer una risa y el rumor de una moto lejana. Alejandro bajó la voz, como si el yeso de las paredes pudiera tener oídos. El incendio no fue un accidente, dijo. Se apagó con agua y con mentiras. Había nombres que pesaban más que el humo. Yo era nadie. Podía correr con una manta y una niña. Podía cambiar papeles. No podía cambiar el miedo de los que mandan. Las palabras se posaron sobre mi vestido como polvo fino. Me alisé la falda con la mano, gesto inútil y obstinado. No busco culpables que se escondan en despachos, dije. Busco mi nombre. Él sonrió apenas, un temblor en la comisura. Entonces búscalo, concedió. Pero prométeme una cosa. Dime. Cuando la encuentres, no dejes que te quite el que ya tienes. Asentí. Me levanté para cerrar las ventanas, la noche se nos metía en el salón con un frescor de piedra. La libreta, otra vez cerrada, parecía menos fiera y más brújula. Apagué la lámpara. Antes de irme al cuarto, pasé la yema por el cierre de cobre, como quien toca madera para que no se rompa la suerte. La palabra mañana se me quedó pegada al paladar con sabor a metal y a pan caliente. Afuera, Úbeda respiraba honda, como si también esperara. No dormí, pero tampoco fue desvelo, fue una vigilia tibia, como si mi cuerpo se hubiese quedado de guardia en mi piel. Me tumbé con el vestido de lino a un puesto, el cinturón desabrochado para sentir el vientre respirar sin prisas, y dejé las alpargatas alineadas a los pies de la cama, listas como barcas que esperan marea. En la mesilla, la libreta cerrada parecía un animal que ha comido demasiado y necesita reposo. Yo era a la vez hambre y calma. Me dolía el descubrimiento y, sin embargo, una claridad nueva me sostenía por dentro, como una lámpara pequeña encendida en una cueva. Pensé en Alejandro, en sus manos curtidas que han levantado paredes y han apuntalado silencios. Pensé en Sofía sin rostro, convertida en una palabra que flota, y en mí misma, que llevo años andando con un nombre que ahora pesa distinto. El espejo del armario me devolvió una silueta conocida, hombros desnudos, clavículas afiladas, el lino dibujando mi cintura con una ternura insospechada. Por primera vez no temí ese contorno, era mío, aunque cambiasen los apellidos. Me recogí el cabello con la horquilla negra y sentí en la nuca un latido suave, como una promesa. Imaginé el barrio de San Lorenzo a primera hora, persianas a medio subir, olor a pan candeal, las vecinas regando macetas con bata y zapatillas. Me vi allí, con una falda amplia de algodón, blusa abotonada hasta la base del cuello y un colgante mínimo, como un secreto que se permite el lujo de brillar. Me vi llamar a una puerta, esperar el crujido de un pasador, sostener la mirada de una mujer que sabe más de lo que quiere decir. Me oí preguntando sin rodeos por mi origen, y también pidiendo perdón por entrar en una historia que quizá otros prefirieron enterrar. Me asustó la idea de la culpa ajena pegándose a mis dedos. No quiero convertir mi búsqueda en juicio ni en espectáculo. Quiero encontrar un nombre que no me robe el que ya llevo. Eso me lo enseñó Alejandro sin pretenderlo, ser padre es elegir cada mañana. Yo también puedo elegirme cada mañana, aunque el árbol genealógico cambie de sombra. Me toqué el esternón con la yema de los dedos, como si pudiera palpar la palabra que me corresponde. Era cálida y firme, sin letras todavía. Fui a San Lorenzo con una falda amplia azul tinta, blusa blanca abotonada hasta la base del cuello y un colgante mínimo que me rozaba el esternón con cada paso. Las alpargatas me sujetaban al suelo como si llevaran raíces. Alejandro caminó medio paso detrás, camisa limpia de algodón, las mangas dobladas hasta los antebrazos, la mirada de quien va a rendir cuentas sin saber a quién. Llamé a un portón de madera con herrajes gastados. Olía a lejía, a azahar viejo, a patio lavable. Abrió una mujer alta, pelo cano recogido en un moño severo, ojos que parecían haber visto demasiadas cosas como para parpadear. Soy Lucía, dije.
Vengo por una libreta. ¿Y por mí? Nos dejó pasar sin preguntas teatrales. En el patio, macetas de geranios y una cuerda con sábanas que goteaban luz. Nos sentó en sillas de Enea y se quedó de pie, apoyando la mano en el quicio, como si el cuerpo le sirviera de cierre. Me llamo Mercedes, dijo. Supe que vendrías el día que dejaron de nombrar el incendio como accidente. Lo que buscáis pesa. Y corta. Alejandro clavó los ojos en el suelo. Yo apoyé las palmas en las rodillas para recordar que eran mías. Mercedes habló sin adornos, con una voz que no pedía permiso. Aquella noche hubo 2 mantas. 2. La historia se ha contado siempre con una sola porque así conviene a quien maneja las cuerdas. Pero yo estaba allí. Había un patio ardiendo, gritos, humo que raspaba los dientes. Un hombre sostuvo la puerta, no diré su nombre, todavía vive. Alejandro llegó después y también otro. Cada uno salió con un bulto pequeño en brazos. 2 niñas. Luego llegaron los que ponen sellos y quitan apellidos. Y empezó el reparto del silencio. Me faltó aire. Sentí el borde frío del colgante en la piel como una firma súbita. ¿2? Pregunté. ¿Dónde está la otra? Aquí, respondió Mercedes, tocándose el pecho. Aquí como secreto de hueso y aquí como vecina que te ha vendido horchata y risa sin saber que te devolvía tu espejo. Tienes una amiga con lunares de granada en la boca y gafas de pasta. La llaman Celia. El nombre se me clavó entre las costillas. Vi su falda verde de lunares, su risa apoyándose en mis hombros como una bufanda. Recordé que, al abrazarnos una tarde, noté bajo su clavícula izquierda un lunar oscuro, perfecto, en forma de media luna. Yo llevo el mismo, apenas más pequeño, en el mismo lugar, escondido bajo la blusa. No puede ser, murmuré, y el hilo de la blusa tembló entre mis dedos. Puede, dijo Mercedes. Del mismo fuego nacen 2 cenizas iguales. Y a las 2 os partieron en 2 historias. Una vino a parar aquí, con Alejandro. La otra cruzó la plaza y aprendió a llamarse de otra manera. Alejandro alzó al fin la cabeza. Los ojos húmedos. Las manos abiertas como si pidieran perdón. Yo solo vi una, dijo. Y la elegí. Te eligieron a ti y corrigió Mercedes. Y ahora os toca elegir juntas. Porque lo peor no es el fuego. Lo peor es la mentira que deja. Salí del patio de Mercedes con las piernas de algodón y el cobre de la libreta aún latiéndome en la muñeca. Alejandro caminó a mi lado sin tocarme, las manos abiertas, como quien escolta un vaso lleno. No quise esperar. Crucé San Lorenzo con la falda azul pegándose un instante a mis muslos y marqué el número de Celia. Su voz respondió con la risa de siempre, ajena al incendio que yo llevaba dentro. Le pedí vernos en la plaza, bajo los plátanos. Dijo que en un rato, que llevaba un vestido verde que pedía paseo. La vi llegar, vestido con lunares minúsculos, alpargatas claras, pendientes de aro pequeños que tintineaban cuando movía la cabeza. En el pelo, una hebra escapada como un acento. Me abrazó y su colonia de cítricos me hizo cerrar los ojos un segundo. Me aparté medio paso. No supe por dónde empezar. El mundo se me había vuelto una puerta entreabierta. Necesito mirar algo, dije. Se llevó la mano a la clavícula, sorprendida, cuando mis dedos rozaron el borde de su escote. Apartó la tela con delicadeza y allí estaba, el lunar, oscuro, perfecto, en forma de media luna, a la izquierda, casi besando el hueso. Yo hice lo mismo con mi blusa. La coincidencia fue una campanada silenciosa. Celia tragó saliva. Me tocó el mismo punto, como si pudiera borrar la marca con la yema. Explícame, susurró. Nos sentamos en el banco. El viento nos peinó en la misma dirección. Le hablé del patio ardiendo, de 2 mantas, de Mercedes, de Alejandro con una verdad en la espalda. No lloré hasta que dije su nombre junto al mío, en la misma frase, como si siempre hubieran sido hermanos siameses. Entonces sí, las lágrimas me saltaron limpias y me mojó el rímel,
y Celia me ofreció un pañuelo de tela con iniciales bordadas que no eran ni suyas ni mías. Mi madre me prohibía San Lorenzo, dijo ella, muy despacio. Decía que había calles que traían mala suerte. Y de niña encontré, escondida en una caja de galletas, una medalla de aluminio con hollín en los bordes. Pensé que era de algún abuelo. Hoy abrió el bolso, buscó y la sacó. Ya no sé de quién es nada. La medalla tenía una virgen liviana y una muesca como un mordisco. La giré entre los dedos, el hollín en mis yemas olía a relato antiguo. Alejandro, de pie a unos pasos, la miraba como se mira un testigo vivo. Hay alguien que sostuvo la puerta, dije. Y vive. Y nos debe una palabra. Celia me miró con una mezcla de miedo y hambre. Se apartó un mechón detrás de la oreja, el aro brilló un segundo al sol. Entonces vamos a pedirla, respondió. Pero si esa palabra nos arranca el apellido, nos haremos un nombre nuevo, tú y yo. Y en ese instante supe que el fuego, que nos había partido en dos, acababa de ofrecernos la cintura del mismo vestido para coserla juntas. Úbeda empezó a latir como si bajo la piedra hubiera un corazón gigante y antiguo. Lo sentí en las plantas de los pies, en las cintas de mis alpargatas tensándose como si fueran cuerdas de un arco listo para disparar. La noticia no había corrido, pero el aire ya sabía algo, las persianas respiraban más deprisa, las campanas parecían tragarse sus propias notas, los gatos miraban más tiempo de la cuenta. El descubrimiento de Celia y mío, esa mitad que de pronto tenía otro nombre, no cabía en nosotras, y entonces se derramó por las aceras con una lentitud que quemaba como brea. Nosotras dos éramos una exageración de la casualidad, el mismo lunar, la misma sombra al caer la tarde sobre la clavícula, el mismo gesto de apretar los labios cuando hay que ser valiente. Caminamos juntas, rozándonos los antebrazos como si las pieles buscaran costura. Yo llevaba una falda de algodón color vino y una blusa blanca ceñida con botones de nácar, me desabroché el último para que el collar respirara conmigo. Celia eligió un vestido verde más oscuro que el de los lunares, con tirantes finísimos que le besaban los hombros, se puso unos aros dorados pequeños que tintineaban como monedas viejas. Íbamos hermosas por necesidad, no por vanidad, a veces, cuando la verdad aprieta, el cuerpo pide arreglarse como si fuese a una fiesta de despedida. Alejandro nos seguía medio paso atrás, sin soplar las brasas con palabras. Llevaba camisa remangada y el pelo aún húmedo por haberse pasado agua fría en el baño del bar. En el bolso, yo guardaba la libreta y la medalla con hollín, como si dos piedras calientes me templaran la cintura. El número al dorso de la foto pesaba más que un cuaderno entero, cada vez que lo repetía en silencio, el cobre del cierre parecía responder. Exageré mis sentidos para no flaquear, escuché cómo el aceite chisporroteaba detrás de una ventana. Conté las golondrinas que se peleaban por el mismo trozo de cielo. Olí el tomillo de una maceta como si fuera incienso. También magnificaba los miedos. Un coche oscuro que dobló la esquina fue un augurio. Una sombra alargada en una pared fue un dedo señalando. Una tos en un portal fue una advertencia. Celia me apretó la mano y su pulso me hipnotizó. Pensé que, si seguíamos así, la ciudad entera ajustaría su ritmo al nuestro y terminaría por latir con nuestras muñecas. Decidimos que aquella tarde no se salvaría de nosotros. La dirección, escrita a lápiz en la foto, nos llevó hasta una callejuela que olía a jabón de lavadora y a ropa recién tendida. En la puerta, un llamador en forma de mano golpeaba el silencio con una paciencia antigua. Toqué una vez, dos, y el sonido viajó por el pasillo como una promesa torpe. Del otro lado, unos pasos midieron la distancia. Entonces, sin que nadie lo tocara, el viento empujó el llamador y juraría que toda Úbeda se inclinó un poco, como si estuviera mirando por encima de nuestro hombro para ver qué nombre iba a salir por esa rendija. El llamador volvió a moverse, y esta vez, el portón respiró. Se abrió lo justo para mostrarnos un pasillo de baldosas frías, un santo pequeño vigilando desde una repisa y el olor mezclado de romero, humo antiguo y jabón. Un hombre delgado, con manos de yesero y una cicatriz pálida cruzándole el dorso, nos midió como se mide una grieta en la pared, calculando si abrirla salvará la casa o la tirará abajo. Soy Lucía, dije, y sentí el collar asentarse en mi clavícula como un testigo. Ella es Celia. Buscamos a quien sostuvo una puerta cuando ardía la calle nueva.
El hombre ladeó la cabeza. La luz del patio rebotó en sus pestañas canosas. Yo la sostuve, murmuró. Me llamo Rafael. Pasad. Dentro, el suelo era un ajedrez gastado, y sobre una cómoda descansaba una caja de galletas con una esquina chamuscada. Me alisé la blusa, el último botón de nácar brilló un instante. Celia, de pie a mi izquierda, se subió un tirante con un gesto automático, y su perfume de cítrico puso orden en el aire. Rafael dejó sobre la mesa una carpeta atada con cordel. Sus dedos, manchados de cal, temblaron apenas. No miró a Alejandro, que aguardaba en el umbral como un niño grande castigado de palabra. No preguntéis si fue accidente, dijo. No lo fue. El fuego lo encendió el miedo. Y el miedo tenía apellido y anillo con inicial. Yo lo vi brillar en la penumbra. La frase se quedó suspendida entre nosotros, como ropa tendida sin viento. Mis manos buscaron la libreta en el bolso, el cierre de cobre respondió con un frío obediente. Celia apoyó la medalla hollinada junto a la carpeta. Rafael asintió, como si una pieza del tablero encajara por fin. Dentro hay un recibo, una foto y un nombre a medias, continuó. No es seguro decirlo en voz alta. El que firmó se sienta aún en primera fila cuando hay procesión. La ciudad entera le sujeta la capa sin saberlo. Sentí que el vestido me ceñía la cintura como una cuerda que aprende a ser lazo. Oí mi propia respiración y debajo, otra, doble, de Celia, cuadrando el pulso. Rafael deshizo el nudo del cordel con uñas lentas y nos tendió un folio. El papel olía a archivo y a lluvia. Alejandro dio un paso, pero se quedó corto, como si el suelo fuese mar. Antes, dijo Rafael, mirad esto. Sacó del fondo de la caja una pulserita de cuentas negras con un nudo rojo. La coloqué sobre mi muñeca, se ajustó como si hubiese esperado mis huesos. Celia alcanzó la suya propia, guardada desde niña, y la acercó, eran gemelas fatales, espejo y sombra. El santo de la repisa pareció inclinarse 1 milímetro. Ese apellido parte en 2, advirtió Rafael. Si lo tomáis, ya no podréis soltarlo. Abrí la carpeta. La tinta se había corrido en una esquina, y sin embargo las letras seguían ahí, firmes, arrogantes. Leí la primera, la segunda, la tercera. Sentí un golpe seco en la puerta del pasillo, alguien había llamado sin manos, o el viento había aprendido modales. Rafael se volvió, y su cicatriz pareció avivar el color. No deberíais estar aquí, susurró. Llegan tarde, pero llegan. Bajé la vista. El apellido comenzó a formarse en mi boca, una sílaba de sal, otra de calorías. Celia apretó mi antebrazo, su anillo pequeño se clavó suave en mi piel. Alejandro dijo mi nombre como se dice un rezo. Ese nombre, empecé, y la palabra se me volvió cuchillo y pan a la vez. Ese nombre es... La luz tembló. El pasillo respiró hondo. Y, antes de que mi lengua lo soltase, una sombra cruzó el umbral y dejó, en la mesa, un sobre sin sello. Dentro, por el peso, había algo más que papel. Rafael tragó, hizo la señal de la cruz con un gesto torpe y murmuró. Ahora ya no hay vuelta. El sobre pesaba como una piedra pequeña, caliente de pasos. Lo tomé con la mano derecha y sentí como el papel raspaba la yema, dejándome una ansiedad muy pura, casi infantil. Mi blusa blanca se tensó en el pecho cuando inspiré, los botones de nácar devolvieron un brillo breve, y la falda color vino rozó mis muslos como si quisiera anclarme al suelo. Celia estaba a mi izquierda, el vestido verde pegado a la cintura con un temblor que no era de miedo, era de presente absoluto. Alejandro no avanzó, parecía entender que aquello primero debía tocarlo yo. Abrí el sobre con la uña, lenta, para no desgarrar la verdad. Dentro, una nota doblada en 2, una llave corta con cabeza redonda y un anillo de oro pálido con una inicial grabada. No la leeré ahora en voz alta, me dije. La letra de la nota olía a tabaco antiguo y a albahaca machacada. Si has llegado, eres la mitad que faltaba, decía la primera línea. No pronuncies el apellido. Las paredes, aquí, aprenden rápido. Ve donde la cal no miente, la ermita de San Miguel al caer la tarde. Lleva la medalla.
Llevad las 2 pulseras. Y no vayáis solas. Pasé el anillo por la yema hasta sentir la hendidura de la inicial, una letra que era un cuchillo y una puerta a la vez. La puse en el dedo corazón, me cerró la sangre con la exactitud de lo inevitable. Celia acercó la medalla hollinada, el metal besó la llave y un sonido muy leve, casi un sí, vibró entre ambas. Rafael no hablaba, pero en su cicatriz latía una campanada antigua. Sobre la cómoda, la caja de galletas respiró hondo, como si guardara un eco. Entonces el pasillo cambió de temperatura. El aire se volvió más frío por centímetros, desde la puerta hacia nosotros, como cuando se abre una cámara y sale la sombra antes que la imagen. Alguien rozó el llamador con 2 golpes medidos, de esos que solo dan los que se saben esperados. Alejandro apoyó una mano en mi hombro, su palma, caliente, me sostuvo el pulso sin apretarlo. Celia se subió un tirante con un gesto mínimo, y sus aros tintinearon lo justo para anunciar que estaba lista. «No abráis», dijo Rafael, apenas un soplo. «No todavía». La nota crujió entre mis dedos, viva. La llave pesó más, como si reclamara su cerradura. En la calle pasó una moto y dejó una estela que olía a verano y a prisa. En el quicio, una sombra se detuvo. El llamador bajó una vez, lenta, decidida, y el portón, obediente, cedió un palmo. Vi una manga de terciopelo oscuro, un borde de capa con ribete dorado, un destello de sello en un anillo. La inicial del anillo era la misma que quemaba en mi dedo. Respiré. La blusa se me abrió 1 milímetro en el último botón y el colgante frío besó mi esternón. Donde la cal no miente, repetí para adentro. La sombra avanzó medio paso. El nombre, el apellido entero, me apretó la lengua desde dentro, dispuesto a salir como una campana que lleva demasiado tiempo sin tocarse. Y justo cuando iba a pronunciarlo, el anillo de mi dedo se calentó como si tuviera pulso propio, y la luz del pasillo parpadeó con una obediencia antigua, dejando, por un latido, a toda Úbeda sin aliento.